La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este querido podcast llamado Tiempos Plebeyos. Por este lado tenemos al señor Rengo. ¿Cómo está? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores. Aquí estamos en un tiempo bien interesante ya, reconocemos que estamos grabando a 1 hora y media prácticamente de saber más o menos los resultados definitivos de gobernadores, así que hay harto paño que cortar, pero por cierto que no es lo único y tampoco lo más interesante. Sí, de hecho no es lo más importante, bueno, pero hay que darle como una ligera repasada. Y por el otro lado tenemos al señor Varina. ¿Cómo está, señor Varina? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por un lado, contento de estar nuevamente en este espacio tan lindo y tan explosivo llamado Tiempos Plebeyos. Creo que hay harto paño que cortar, va a estar bastante interesante el capítulo de hoy día, que efectivamente han pasado muchos fenómenos, muchas cosas interesantes que vamos a analizar, y más con esta noticia que nos hemos enterado hace 1 hora y media de que volvió la CODE, compadre. Sí, pues hay que empezar a hacer la cortita con este tema de mierda, weón, que bueno, hay que hacer la primera lectura que la derecha está muerta. O sea, con Cueva sacaron un gobernador. Tenemos a la otra derecha, pues la derecha la que todavía no quiere reconocerse como derecha, que es la DC. Así O sea, que yo creo que en tenemos ese sentido la derecha sacó 2 gobernadores, por lo menos. son 4 DC más el otro 5. Sacaron 5. Además que está el otro que es este Evópoli en el sur, que es un Evópoli que va como independiente. Es que ese es el único que ganó la derecha, oficialmente. Ah, ya, ok. Sí, pues oficialmente Ese ese es. es el único. El único. Ya, perfecto. Así que, El otro es Orrego, sí. exacto, obviamente. Obviamente va a ser Orrego. ¿Y alguien quiere iniciar, decir algo en relación para hacer la cortita con esta weá? Con estos fomes culiados, weón. Puta, la elección fome, weón. Puta, primero, 80% abstención. Creo que esta de las elecciones con alta abstención, esta es la elección con más alta abstención de la historia. Y eso es una señal que debe quedar claro para cualquiera de que quiera analizar o quiera ver los resultados de las últimas elecciones, porque primero, y esto es interesante también, sobre todo si lo vemos en perspectiva total de país, de que uno de los temas que más se asusaron, que más se agitaron durante mucho tiempo fue la famosa descentralización. Y cuando llega la ocasión de la descentralización, llega tan tarde de que otros temas estructurales se lo comen y no causan en el terreno y el sentido al común de la población. Sí, yo creo que en el Sí, caso pues, de la participación era algo más o menos esperable. Y a mí lo que me da paja de este dato en particular de la abstención es que le da demasiado fuelle a un sector ultra institucional de la conversación política en Chile, que, que supone, bajo no sé qué argumento, que esto debería ser justificación suficiente para que hubiese voto obligatorio. Eso es lo más ahueonado que existe en este momento, porque aplicar un voto obligatorio en estos momentos no es sino perpetuar como el autoritarismo sufragista en el fondo. Ese es el punto. Y el Ujú. autoritarismo sufragista lo único que se dedica es a legitimizar un sistema de mierda que está podrido. Exactamente, y de hecho no deja de ser, y que creo que es el dato más interesante y que es el que le da sentido a la abstención, es que básicamente salvo si no me equivoco, Ñuble, son dos regiones en donde ecologistas lograron, Coquimbo y Ñuble, si mal no me equivoco, donde fueron independientes ecologistas y lograron efectivamente dar un gran batacazo. El resto de las regiones fue una elección cualquiera de los últimos 30 años, una elección entre personas del duopolio, en muchos casos ex intendentes, ex gobernadores provinciales, es decir, parte del aparataje de los 30 años, gente que era conocida por su historial y que evidentemente en muchos casos simplemente lograron la votación o por sus maquinarias políticas o sin llanamente un voto antigobierno. Claro, yo creo que eso es lo que hay que destacar en este caso, que esto es una batalla de los partidos tradicionales de los 30 años y eso también incluye el ciclo 2011, con todo el Frente Amplio. Y esto es lo que convocan un 20% de los hueones. Y por eso mismo, es muy importante esperar
qué va a pasar si es que van a salir nuevos candidatos de independientes, nuevos candidatos por otros lados que no tengan que ver con el bloque de partidos tradicionales, porque hay mucho donde ganar. Y en base a las últimas elecciones que fueron recién en mayo nomás, queda más que claro que cuando hay independientes que son independientes reales, digamos, que están peleando por algún puesto político, la participación y también la diferencia de cuánto ganan es bastante mayor. Sí, pues, y también, obviamente hay que destacar en general también que el gran porcentaje de los hueones que ganaron en unidad constituyente eran independientes, pues, weón. De hecho, son muy pocos gente de real partido que ganó, pues, weón, porque también eran independientes, obviamente, aguachados por unidad constituyente, pero la mayoría, weón, eran candidatos independientes igual, los que ganaron. Así que yo creo que esa es la mejor lectura que se puede sacar de eso, o sea, comillas, mejor lectura que se puede sacar de esto, porque también es como una elección que a nadie le importaba, porque es un cargo que a quien le importa, o sea, seamos honestos, como a nadie le importa este cargo culiado, así como que nadie quería como, al fin y al cabo era como hacerlo porque había que hacerlo más que nada, como que esa era la wea, como ya hay que hacer esta elección culiada, fue la elección más pateada, de hecho creo que son en la carrera política, sí, por la carrera política más larga que se ha debido, pues, bueno, porque fue un proceso, esta elección fue pateada ¿cuánto? 2 veces, 3 veces, venían más desinflados que la cresta ya, pues. De hecho, esta elección puntualmente se debe haber hecho durante la revuelta. Tipo, de hecho, esta Sí, elección era anterior incluso a todas las otras elecciones de alcalde y ese tipo de cosas. Esta era para junio del 2020. Y yo igual quiero agregar ya para finalizar este tema y además porque precisamente nos permite dar el pie para el siguiente, que es lo que acaba de pasar en Santiago. Que aquí hay una cosa. Nosotros ya lo hemos venido señalando varias veces en los capítulos anteriores y lo iremos profundizando. Así que tenemos sorpresas al respecto. Como se dice en el antiguo lenguaje marxista, cuando se agudiza la lucha de clase, aquellos que se dicen de un lugar, al final del día los llama la cuna. Y hoy día lo que hubo fue un voto de clase muy marcado, muy definido. Y aquí es cuando el hijo de la oligarquía, porque eso es Claudio Rego. Claudio Rego, más allá de la militancia demócrata cristiana, es parte de la aristocracia castellano-vasca que ha gobernado este país en los últimos 200 años. Y sus hermanos de clase son los que le dan el voto. Y no solo eso, sino que una DC que buscó articular todo este tiempo con Diana Proboste, así articular a la concertación de la centroizquierda, a partir de hoy lo que ha logrado, y esta victoria que tuvo bien lo logró, reviviendo a la coalición política más golpista de la historia de este país, que es la CODE, financiada por esta, que fue financiada por los Estados Unidos, que dejó a este país con hambre, con colas, con gente esperando, que fue capaz de bloquear por meses este país y cagar de hambre este país y traernos los peores 17 años de la historia de este país. Eso es lo que revive Orrego llegando con los votos de la derecha. Y de aquí en adelante, todo lo que haga la democracia cristiana está marcada por el sino de estar apoyada por la derecha. La DC, de tanto querer salvar a la concertación, acaba de convertirse en el salvavidas de la oligarquía. Además de exacto, estas hermosas palabras de Barinas, con las cuales solamente puedo estar de acuerdo, quiero decir un par de cosas, que a diferencia de esa época justamente con el tema de la CODE, no hay ninguna otra alternativa fuerte hasta ahora, es visibilizada. Creo que hay algo que se está formando y que va a ser parte justamente del bloque que tenemos que conversar ahora, que tiene que ver todo con todo lo que tiene que ver con la vocería de los pueblos. Pero es bien difícil analizar cuál va a ser el panorama que viene después, cuando ya estás viendo que una coalición del Partido del Orden se está armando. Todavía no cuaja una coalición que le va a poder dar cara a eso de manera general, porque justamente están todos puteándose entre uno y otro. Y a propósito de la clave que ponía Varina respecto del voto de clase, también habría que colocar una clave ahí que es la política de la identidad. Y la política de la identidad hizo perder a Karina Oliva. Eso también es súper importante que lo consideren, porque había una comuna que yo creo que, sin fuera del hueveo, digamos, de odiar a Ñuñoa, esa comuna era una comuna que estaba asegurada para Oliva y la perdieron. Así que algo tienen que revisarse ahí. Sí, porque al fin y al cabo el tema de la identidad, o sea, digámoslo con sus palabras, también hizo ganar a Borrego, porque al fin y al cabo fue el lavado de imagen que le hicieron con una señorita ahí haciéndole como toda la weá de perspectiva de género, por eso hablaba tanto de la perspectiva de género. Y no, obviamente, de la política de las identidades. Hablaba netamente del tema de género y de la mujer, y de género y de la mujer, y de género y de la mujer, todo el rato entre esas dos.
Y yo creo que como para cerrar esta parte, una linda frase de una bala de ellos mismos, que es cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana. Una frasecita de Radomiro Tomic, a ver para los hueones que cómo van a tratar de sacarse esa bala, que al fin y al cabo eso fue lo que hicieron. Están Estos hueones. orgullosas de esa bala en ese sentido, a propósito de lo que decía Varina antes, con estas rememoranzas de la CODE. El día de mañana la derecha va a venir con la factura en la mano a las puertas de la DC. Es decir, compadre, usted sabe que usted vivió gracias a nosotros, ¿cierto? Que fuimos nosotros que les dimos los votos, y eso está clarísimo en términos geográficos. ¿Quién fue el que hizo ganar a Orrego? Así que Orrego tiene una deuda grandota con la derecha, y no solamente el Orrego, es la DC la que tiene esa deuda grandota, y tuvo a quien ponía al principio a hablar a Carmen Frey, para que la wea parezca que está piola. Pero esto, la derecha se está frotando las manos. Y esperemos que es lo que viene después. Y a lo que nosotros nos convoca, que es lo que nos verdaderamente importa, es nuestro bloque plebeyo. O sea, tenemos que empezar a ver de qué forma nosotros nos articulamos y empezamos a generar el otro bloque, porque al fin y al cabo es un bloque que está por construir. Y eso es lo lindo de todo esto, que hay un bloque que puede ser enorme, mucho más grande que lo otro, y tenemos que empezar a tratar de darle como cuerpo a ese bloque. Y uno de los primeros indicios fue lo que hizo los 34. Le podríamos agregar un par de nombres más. Tenemos que empezar ya a soltar y empezar a dar luces de lo que fueron los 34. ¿Cómo se inició? Sí, mira, la verdad es que es bien interesante el tema de los 34, que ya no son 34, así que fírmense en los próximos días que se viene también una renovación. Yo ya conté varios más, pero no sé cuántos más van a terminar. Ojalá que el próximo llamado público sean 52 como mínimo, por el número simbólico de lo que significa el tercio. Creo que es importante hablar de cómo se inició esta cuestión, y que es bien interesante porque tiene un nombre de vocería de los pueblos que uno podría adjudicárselo a la lista del pueblo. Pero la verdad es que yo estoy bastante cerca de toda esta agrupación, o todos los grupos que eso significan. No puedo decir más cosas porque si no me voy a autosapear. Y Sí, también no es necesario. También. y también hay muchas cosas que, claro, que no puedo decir porque una cosa es ir comentando alguna anécdota o cuestiones para ir armando el rollo, y la otra es sapear a las organizaciones. Y espero que la otra gente de otros podcasts también comprenda ese tipo de cosas, no hablen más de la cuenta. Pero acá es bien interesante este tema porque uno podría adjudicar esta cuestión a la lista del pueblo, y la lista, lo primero que me llamó la atención y se lo escribí en Twitter a algunas personas fue que cuando se inició esta cuestión eran solo 33. De los 27 electos de la lista del pueblo, solamente habían escrito, si no me equivoco, 16. Y era gente de la lista del pueblo mayoritariamente, que no venían como la lista, sino que eran movimientos sociales que se plegaron a la lista del pueblo y que no eran de la región metropolitana. Eran principalmente del norte, y habían otros más que estaban, que sé que es zona centro-sur y zona sur. Así que eso fue un dato bien interesante, y después averiguando por ahí y todo. Y esto es un mono que armó la coordinadora feminista de 8 de marzo. Y es en particular, y hay ciertos binomios de personas que son las que imantan, que son como las que tienen la atracción y las que generaron este polo, que es una mezcla de Elisa Loncón con la Alondra Arellano. Ese es el primer binomio como original de la vocería de los pueblos. Y además de eso se empiezan a sumar otras personas que también son claves. Yo destaco mucho y me parece muy interesante porque nosotros creo que ya habíamos hablado antes de Elisa Loncón, que es prácticamente el sector de mapuches que son más bien progresistas, y que de hecho uno pensaba que eran más bien de centro izquierda más que de izquierda. Una persona que viene a hacer clases de Mapuzungún en la USACH. Entonces estamos hablando de gente de capital cultural alto, no es una persona necesariamente que viene del sur, que son los mapuches en el fondo mapu urbano. No sé si ese es bueno, es el término correcto, pero es el que recuerdo. Pero con la garantía de cuando ya está la Yanquileo, Natividad Yanquileo, ya la cosa cambia. Cambia harto, porque Natividad Yanquileo yo le tengo un respeto y una admiración muy grande, porque para mí fue una especie de ídola el año 2010, cuando hubo una movilización grande por los presos políticos que estaban haciendo huelga de hambre ese año. Y fue uno de los procesos políticos más importantes que yo viví en ese sentido, como de despertar político, entre otros más, el 2006, entre otros. Y creo que ver a la Natividad también es una garantía de que hay otros sectores que se están uniendo. Entonces, en base a ese tipo de grupos, y hay otros independientes que son también grupos del norte, creo que se empieza a formar una cuestión en términos de estructura y de dónde emergen, bastante interesante, porque tú tenías a la nueva política, que es la nueva política de la lista del pueblo, tenías las organizaciones sociales que en el fondo son más bien tradicionales, pero que superan
el ciclo antiguo de movilización y llegan y entran al siglo XXI en el fondo. Y además tenido este otro grupo de independientes más bien locales, de mucho poder identitario local, pero que se empiezan a unir con una clave que me gustaría después que alguien pudiera hablar un poquito más de esto, que es el concepto de la interseccionalidad. Así como hablamos que el problema identitario de la política de identidad es un problema, acá esto lo dan vuelta y en el fondo se vuelve la interseccionalidad, que quiere decir en este caso que se dan cuenta que muchas de las identidades y muchos de los problemas sociales que tienen corresponden a estructuras sociales más grandes. Y eso empieza a unir a algunas personas. Tenía las feministas, que también son ecologistas, tenía los ecologistas también, que son antiextractivistas, igual que muchos de los grupos mapuches, pero también hay otro, que hay Aymara, hay Coya. Entonces, después el antiextractivismo se junta con otro tipo de personas que son más bien mujeres que tienen otra de militancia que puede ser de militancia más bien urbana, en la vivienda, etcétera. Y tenía este grupo también que denominaba el gordo, que son los Byron, en el fondo, que buscan que hay una dignidad más bien general, no tienen una especie de militancia tan estructurada, o monocausal, si uno quiere, pero todo eso se va juntando y se hace este espacio. Y creo que ese espacio en ese sentido tiene mucha proyección. Creo que eso sí, a la luz de los resultados de hoy día, hubiese sido mejor haber hecho la coalición con la mayor cantidad de gente posible antes de esta elección, pero yo creo que esta semana se vienen novedades. Efectivamente, creo que es una cuestión muy importante y muy necesaria de recalcar, precisamente, y creo que es uno de los problemas también a propósito de hablar del Frente Amplio, hablar de Ñuñoa, es qué pasa cuando son los pueblos los que resignifican su propio caminar y cuando es netamente una importación sin, cuando es netamente una importación sin leer necesariamente la lectura en la que estás. Aquí el cruce son cruces, los cruces que se dan acá, lo que podríamos llamar interseccionalidad, ante todo son cruces de estructuras de opresión. Y son las y los oprimidos los que se unen y se unen en este proceso, comienzan a unir en esta bancada, en este proceso, formando y estructurando, y por eso es importante también el nexo de lo que decíamos en la breve reseña de la elección, como nace dialécticamente hablando, el nacimiento de la CODE, de la nueva CODE, que nace ahora este fin de semana, también lleva como contraparte el nacimiento de la vocería de los pueblos, en cuanto esta vocería de los pueblos responde a un nuevo clivaje, a un nuevo eje, una nueva contradicción que es propia sobre todo de nuestra época, que tiene dos caras. Por un lado, a nivel local, los pueblos contra las élites. Pero a nivel geopolítico mundial también tiene una correlación que son los pueblos contra el poder transnacional, contra las transnacionales. Y en las transnacionales en todo sentido. Y eso yo creo que lo vamos a ir profundizando más adelante. Y en ese sentido, tanto el surgimiento de la vocería de los pueblos como el surgimiento de esta nueva CODE ver encabezada por una serie de dimes y diretes y de cositas que se fueron tirando durante esta semana. Y que es, en el fondo, que va por un lado a Francisco Chaguán, que en estos momentos es candidato a la presidencia de RN, aglutinando a toda la derecha dura de Chile Vamos, en el fondo, básicamente todos los que están en contra de Desbordes, señalando y haciendo un llamado público a unir a todos los sectores de la centroizquierda y de la derecha en contra de frenar al comunismo internacional. Y lo dice sin tapujo. Sin embargo, el otro detalle que es muy importante y que ya es una reacción directa y una interpelación directa es cuando el diputado Badilla de la URI señala sin tapujos de que aquí no se debe dialogar con delincuentes. Y eso es claramente alusión a cuando Jadwe acepta este terremoto que ha provocado ya buena hora la vocería de los pueblos con respecto a proclamarse como corresponde y como debe ser como el poder constituyente sobre. Y esto es importante porque en el fondo todo esto constituye esta CODE nueva, que es lo que ocurrió hoy día, marca el inicio ya público del Partido del Orden. Y este Partido del Orden tiene unos ciertos principios fundamentales. Y entender esos principios fundamentales y por ende entender al enemigo nos permite disparar con mayor efectividad. Y estos principios son los siguientes. El primero, el modelo actual, el modelo neoliberal, le ha dado los mejores 30 años de la historia a este país. Y eso es un discurso transversal de todos aquellos que militan en el Partido del Orden, y lo hemos visto. Y hemos visto varias declaraciones que no tienen al caso de responder, pero ustedes ya más que la deben tener en la mente. La segunda, el modelo es perfectible,
pero su éxito debe ser conservado. Y eso a 1 y 2 nos trae al tiro la tercera. Todo acuerdo de perfectibilidad, tal como lo dijo José Piñera, todo acuerdo de perfectibilidad del modelo debe ser conversado entre caballeros, dentro de, entre paréntesis, lo que queda, por todos los últimos sucesos que han sucedido desde la revuelta popular, de lo que queda del sistema político transicional de partidos. Ese mismo sistema político transicional en donde entró, por ejemplo, nuestro querido Gabriel González Videla del futuro. El cuarto punto, y aquí es donde es importante, porque no solo son sus puntos, sino porque todas y todos los que hemos participado socialmente en estos últimos ciclos políticos, lo hemos tenido que vivir. El cuarto punto es básicamente, todas y todos aquellos que salgan del marco del sistema político transicional de partidos, tienen 10 segundos para entregarse a su comisaría más cercana. A buen entendedor, pocas palabras. Y la quinta, que es más importante, que es lo que se viene y que es lo que consolida la victoria de Orrego ahora. El que converse con estos delincuentes será considerado un delincuente, tan delincuente como aquellos que violaron el principal derecho de este país, la sacrosanta propiedad. Porque hasta la legislación considera actualmente en la propiedad y los delitos contra la propiedad con mayor gravedad que los delitos contra las personas. Basta decir que una persona la pueden condenar hasta 18 años por incendio, pero un homicidio solamente puede calificar con 5 años. Son los derechos humanos de los objetos, pues, weón. Esa es la wea. Los Sí, derechos porque humanos de ¿qué la más, empresa. qué más simbólico, weón, que la foto de estos weones en la Comisión de Derechos Humanos con bueno, esa foto es horrenda, weón, la foto de los diputados de Chile Vamos, weón, agarrando como cosas en fuego, un hotel quemándose en la Comisión de Derechos Humanos, porque para eso, esos son los derechos humanos, los bienes, o sea, hay que cuidar los bienes, solamente eso es lo único que importa. Yo creo que también hay que, como redondeando todo, esta weá es simple, o sea, tanto la elección de Orrego como todas las elecciones que hemos tenido, es tan simple que esta weá es literalmente lucha de clases. Tenemos a los plebeyos por un lado y a la elite por el otro. Y la elección de Orrego, los resultados que se están viendo, es exactamente eso. Aquí no hay doble lectura. Y el weón que la quiera tratar de llevar para el otro lado es bien difícil, porque al fin y al cabo esa es la lectura final que se puede hacer de todo, tanto de la respuesta en masa del Partido del Orden hacia el acuerdo de la vocería del pueblo, es eso, es netamente una lucha de clases, pero ya a niveles ya cada vez van a ir aumentando y cada vez se va a entender más cada uno de los bloques. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir profundizando. Yo creo que este es el final del primer bloque y el señor Barinas tenía un breve intercambio entre el bloque 1 y el bloque 2, así que el señor Barinas tiene los micrófonos para hacer lo suyo. ¡Dispara! ¿Qué chucha hace? ¡Dispara, pe! ¿Ah? ¿Te tengo miedo, huevón? Tarado de mierda, Suelta tu fierro y vamos a sacando la concha de su madre, ve. ¿Ah? Suelta tu fierro, ve. Ven, pe, concha de tu madre, dispara, mátame acá, mátame. Y tengo miedo. ¿Ah? Tengo miedo. Huevón. Fierro por la hueva, cuando se saca se mata. Cuando se saca se mata. Gordo huevón. Gordo huevón. Retomamos el segundo bloque y vamos a retomar también con lo que seguíamos en el primer bloque también, porque al fin y al cabo esto nos va a tomar, yo creo que todo el capítulo, y hay que retomar los 6 puntos también, no solamente de los que habló Varina, sino que también hay que hablar de los 6 puntos que toca la vocería del pueblo, y el señor Rengo por ahí tiene el torpeo, porque son súper importantes para tener, porque ahí está, eso fue lo que causó el escozor de la otra carta, la carta que firmó la Concertación y el Partido del Orden en su origen nato, o sea, Mariana Elwin y todos esos personajes nefastos. Así que Rengo ahí tiene la palabra para hablar sobre los 6 puntos importantísimos que tocó la vocería del pueblo, la que nos convoca finalmente.
Sí, voy a resumir un poco lo que salía en la carta en estos 6 puntos. Creo que ya han habido varios días de noticias respecto a este tipo de cosas y unas abominaciones de parte del Partido del Orden y la derecha frente a este tipo de cosas que yo creo que eso es lo que vale más la pena hablar, de qué se está jugando, que el texto mismo que está disponible para todas las personas. El primero es la libertad, es decir, que hay que poner fin a la prisión política en Chile y que hay que liberar a todas las y los presos de la revuelta y mapuche, que eso es un tema de hecho de por qué se escribió de esa forma. Hay que hacer un proceso de verdad y justicia, que hay que hacer un fin a los pactos de secreto y a la impunidad de la violación sistemática de los derechos humanos que hubieron ayer y hoy. Y eso es bien interesante porque está uniendo al orden de la dictadura, porque todavía hay milicos que todavía no han dicho ni una wea de dónde están a todas las personas que habían torturado, detenido y desaparecido, como también la violación. Agreguemos a eso que un milico culeado se escapó, pues, weón. O sea, Claro, literal. claro. Sí, Un obvio. culeado se fugó y lo encontraron en Argentina. O sea, esta weá Exacto. no viene al caso como una weá gratis, sino que en la misma semana que salió el acuerdo, un milico se fugó. Porque el weón tenía que pagar. Gracias, milico Y no, Conchetumare, por darnos la razón. y no solo se fugó, o sea, imagínate a la hora que gobernaba Macri en la Argentina, al culiao para más encima le dan refugio y todo, pues, weón. Probablemente, probablemente. Así que eso, justicia y reparación para las violaciones de derechos humanos ayer y hoy. Hay que hacer un proceso general de reconocimiento y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Eh, Hay que hacer un proceso de desmilitarización en el Gualmapu y la Araucanía en particular. El Gualmapu estamos entendiendo que también está Argentina ahí no tenemos mucho que hacer, pero hay que hacer un proceso de desmilitarización. Eh, También hay un punto que tiene que ver con las expulsiones en la crisis migratoria, en el fondo, que hay que detener estas migraciones ilegales, o sea, las expulsiones ilegales que están haciendo, detener la inmigración, el facho culiao. Y por último, punto 6, soberanía. Y yo creo que este es lo más importante y donde más cringe provocó. Y lo voy a leer tal cual. Dice, el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto a los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención. En esta misma línea, rechazamos la suma urgencia puesta por el TPP-11 y la medida tendiente a intentar limitar de antemano la posibilidad de ejercicio de poder constituyente de este proceso. Creo que hay 2 o 3 que son importantes, que son los que más resaltan. Que primero es la liberación a los presos políticos, que me parece que es bien interesante porque está hablando y reconoce en el fondo que el proceso constituyente va mucho más allá del proceso de la mecánica misma, sino que hay que entender el contexto en que esto surge. Y me parece sumamente legítimo que podamos exigir la liberación de los presos mapuches porque somos los que, y no solo los mapuches, los de la revuelta también. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un ejercicio de poder ahí. Como los milicos ganaron, entre comillas, en la transición a la democracia, ¿qué es lo que hacen? Se liberan, pum, se protegen, hay ley de amnistía, los hueones se protegen. Pum. En cambio, como nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio de poder porque estamos ganando, también queremos la liberación de los nuestros. Es el ejercicio que hacen todos los bandos cuando ganan, que es liberar a los propios. Y me parece legítimo y esperable que nosotros podamos hacer eso. Por supuesto que el poder político no está muy de acuerdo con eso, pero ese es el ejercicio de poder que se está tratando de ejercer. Y creo que por otro lado es importante el tema de la soberanía, sobre todo esta cuestión del poder constituyente originario, porque ahí parece que todo el Partido del Orden se volvió loco y dicen que no es originario y que es más bien un poder derivado. Y en efecto esas taxonomías son un poco hueonas. Sí, todos sabemos que esto es un poder derivado en el sentido de que hay una constitución que estaba antes, pero es originario en el sentido de que lo que pasa es que en la tradición constitucional chilena nunca habíamos tenido algo ni siquiera parecido a lo que tenemos ahora, por lo tanto da la sensación que es originario, pero es derivado. Pero que sea derivado no significa que no tenga el poder soberano. Si ese es el punto. Como que pónganle la categoría hueona que quieran. El punto legítimo y que ha sido abordado por una gran cantidad de abogados, incluso hueones amarillos como Baza, eh, que este poder constituyente tiene las plenas facultades de poner sus propias reglas.
porque es un poder soberano, independiente de dónde vengan, independiente de ser soberano, ser derivado. Tiene el poder y tiene la potestad de poder poner absolutamente todas las reglas, porque el acuerdo que coloca ciertas reglas como la de los 2/3 es un acuerdo entre partidos políticos que se hace ley a partir de ellos, pero tiene cero legitimidad frente a un grupo de personas que ingresaron a la Convención Constituyente que generan un grupo y que ahora son apoyados por más de 450 organizaciones sociales. Cuénteme, ¿cuántas organizaciones sociales culiadas, weón, apoyaron el partido, o sea, el acuerdo por la paz del 15 de noviembre? ¿Cuántas organizaciones sociales, pues, weón? Gabriel Ni eso- Boric. claro, pues, weón. Sociedad Libertad y civil- desarrollo. la NED, weón. La NED, conchetumare. Claro. La NED y Libertad y Desarrollo. Claro, weón. La Konrad Adenauer, conchetumare. Atlas Network, weón, son los que apoyaron esa wea. Esa es la sociedad civil que apoyó esa mierda, pues, weón. ¿Cachai? La En cambio, SED. ¿cuántos tenéis, weón, ahora? La SED, claro. ¿Cuántas organizaciones tenía esta weá? 450 organizaciones ya firmaron, weón. Y Tiempos Plebeyos va a ir a firmar también, weón, porque lo merece. Así que ahí está el gran problema, po. Quiero escucharlo a ustedes. Puta, Sí, pues veo- porque. Sí, dale. Dale tú. ¿Quién? No, tú, Cachipún. dale tú. Cachipún, conchetumare. No, yo lo mío va a ser corto, así que Varina, usted le da después. Es Yo creo que, ya. yo creo que, yo Dale, creo que dale. hay un tema importante que es la parte, yo creo que graciosa de todo esto, porque al fin y al cabo, yo creo que la representatividad que tiene la misma constituyente le dio validez automática. Hasta el weón más weón centrado, hasta gente de derecha, weón, le ha dado la validez de como, weón, esto verdaderamente representa a Chile, que es la weá que hablamos en el capítulo, no sé si hablamos en el capítulo pasado o en la pauta, que es como, weón, esto realmente representa a Chile. O sea, tenemos ya, de hecho, eso le da una validez mucho mayor que una elección de diputados, senadores, la weá que sea, ¿cachai? Que es la weá que ya viene deslegitimada desde el estallido. Por ende, yo creo que la validez de la misma constituyente viene también por su constitución. O sea, todos le dieron validez automática por lo mismo, porque es como, bueno, este es el verdadero Chile. O sea, acá no hay una representación absurda, no. Esta weá es el verdadero Chile. Y tienen que comérsela, tienen que tragársela porque están cagados. Y yo creo que en ese sentido, lo de la vocería de los pueblos está en directa sintonía con todo lo que se está hablando, porque al fin y al cabo, mucha de la gente tiene estos sentires, sí o sí. Por ende, yo creo que la validez y esa discusión hueona leguleya, weón, de que si es de origen, weón, da lo mismo, compadre. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde atacar esta Exacto. wea. Es que saben que hay una cosa interesante ahí que quiero agregar antes de pasar a lo siguiente, que el argumento que se presenta para que presenta la vocería de los pueblos es tan central, es tan importante y tan clave que es algo que se ve en todos los liceos en la educación media, que es el origen de la soberanía popular. En todos los colegios, en todos los liceos, se habla de que la soberanía, cuando se habla de antiguo régimen, Revolución Francesa y cosas, de que la soberanía ya no recae en el rey, sino que recae en el pueblo. Y básicamente se está apelando a algo, lo que se apela es tan importante, es tan central dentro del mismo ideario liberal que defiende que es el que sostiene al orden liberal burgués que nosotros estamos ahora. Es así, punto, y se acabó. Todo lo demás de ahí para arriba son pajas leguleyas. Sin embargo, hay tal como vimos, si hay más de 450 organizaciones sociales, el comunicado y los 6 puntos de la vocería de los pueblos, por otro lado, el apoyo y el nucleamiento toda la Carta de los 91, en donde insignes personajes de la transición, entre ellos viejas glorias como Mariana Elwin y Patricio Tombolini. Genial, po, weón. Genial, po, weón. Qué maravilloso que esté Patricio Bombolín. Gracias por darnos la razón, po, weón. Conche su madre. Entre otros, todos viejitos y todo, pero el Patricio Tombolini, po, weón. Es uno de los primeros weones condenados por corrupción, po, weón. Y en el gobierno de Ricardo Lagos, que es un gobierno donde, weón, pueden estar de que estaba quedando la cagada con el caso Spinac, weón. O sea, tenía que haber un caso Spinac, weón, para que cacharan que el poder político hacía weas turbias, weón. Claro, po, Eso fue un poquito antes. Y después tenéis Tombolini, weón.
Entonces, ese es el respaldo que tiene el Partido del Orden en estos momentos, sabe que se tienen ellos mismos. Bueno, y ahora quedó demostrado reciencito, pues. Quedó Sí, po. demostrado Sí, pues si reciencito. al fin y al cabo, al fin y al cabo, weón, lo que pasó hoy día nuevamente la derecha, faltó Longueira, eso sí. Bueno, está en el lo quiero, pero Sí, puta. Faltó Longueira ahí uniendo y salvando a la exacto, concertación, weón. Y ahora nuevamente se revivió ese monstruo, weón, de que la derecha exacto, salió a revivir a la concertación. Nuevamente, weón. exacto. Nuevamente. Y lo de hoy día, el resultado electoral de hoy día, paupérrimo y todo, con todo lo que pasó, confirma una cosa, que el nucleamiento de la vocería de los pueblos, y tal como se venían diciendo muchos analistas, también como dijimos acá en varias partes, va a formar 3 tercios. Pero no son los 3 tercios que usted cree, no son los 3 tercios que cree George Jackson, no son los 3 tercios que cree la DC, no son los 3 tercios que cree Jancillo Gamba, Es. porque aquí se van a formar 3 grandes bloques. El primero, la vocería de los pueblos y anexos y derivados y gente aliada. Un segundo tercio, y esto es lo interesante, que en esta pasada, con la vocería de los pueblos, Apruebo Dignidad quedó al centro. Eso es lo más interesante esta pasada, de que Apruebo Dignidad, la bancada del Frente Amplio del PC, siendo bueno, otros son, estando el PC y estando Frente Amplio clases medias indignadas, y el PC, quedan con la vocería de los pueblos arrinconados al centro. Y es ahora el Partido del Orden que no tiene ton ni son para reclamar nada, porque no tienen las mayorías nada para poder pelear y muñequear los acuerdos fundamentales, los que forman el tercer tercio, y que ahora, nuevamente, insistimos, logró revivir la CODE, ahora, ahora con la victoria de Urrego. Y es interesante esto, porque primero, porque el primer partido que sale a negar la Carta de la Vocería de los Pueblos es la DC, pero hay un partido que no tiene nada que decir, es la derecha con la DC, porque si la derecha sola tiene 37 constituyentes, con el gran apoyo de la DC tienen 38. Y sabiendo eso, la derecha sabe de que esto está resignado, está perdido y que básicamente van a ir a calentar el asiento. Sin embargo, van a defender 2 puntos fundamentales en la constituyente. Y eso fue el artículo bastante interesante que salió en la tercera el jueves, si mal no me acuerdo. Que es que ellos van a defender la autonomía del Banco Central. ¿Y por qué? Van a defender la autonomía del Banco Central porque una de las características del modelo de cerrequista que antes del 73 es que la planificación de la Corfo permitía al Estado regular las divisas, permitía poner estos tipos de impuestos diferenciados que permitían estimular la producción interna por sobre la importación de productos extranjeros, y también para priorizar y estimular el consumo interno y la demanda interna. Para eso ocupando la fluctuación, ocupando como corresponde una herramienta la fluctuación del dólar, lo cual va en contra completamente de lo que tenemos actualmente a partir del 79, que es la fluctuación ahora del dólar a partir de la fluctuación internacional, y que los estricto rigor tiene que ver con la especulación, y que la especulación financiera, la especulación que en realidad es política, es el arma que tiene el capital especulador, que ahora gobierna literal con Piñera, que es un especulador de bolsa, y que son los que lideran y gobiernan en realidad el modelo neoliberal. Tocar la autonomía del Banco Central es literal quitar la herramienta de presión grande que tiene el gran empresariado, que es acercar la bolsa cuando algo lo amenaza mal. Eso en primer lugar. Y el segundo que van a defender son los derechos de agua. No recordemos las 2 frases care raja de una de Alberto Mayor, no, perdón, de Luis Mayor. Bueno, no, una manzana no cae mucho lejos del árbol. Que si yo que soy agricultor y tengo que defender el agua que necesito para producir, no voy a hacer. Cosa que es falaz, porque un agricultor, y sobre todo Luis Mayor, los agricultores del sur no son agricultores, son latifundistas, y para más encima son colonos ocupantes. Partamos por eso, no son muy lejanos a un sionista cualquiera en Israel. Entonces partamos por eso. Y segundo, cuando el hermano de Pérez, cuando Pérez Lloma se enoja cuando le acusan de los derechos de agua, siendo que él señala que no es él de los derechos de agua, sino que es el hermano, soy yo, soy el hermano que los defiende. Porque acabar con los derechos de agua en este negocio es literalmente acabar con uno de los grandes negociados, que es literalmente el derecho de poblaciones totales a poder beber agua, a poder bañarse, a poder cocinar y poder lavar su ropa y poder cultivar sus alimentos. Eso es lo que van a defender. Las herramientas de chantaje a la guata tuya, mía y de todos aquellos que están escuchando.
Puta, weón, este weón habló tantas weas de tema que ya no sé dónde chucha tomarlo, weón. Pero me gustaría cerrar el tema de la... que habló demasiadas weas. Me quiero quedar con dos cosas. Que el tema de la vocería de los pueblos y el eje que están creando, porque no es solamente la creación de una coalición, que parece que Agustín Esquella se acaba de dar cuenta, weón, que la política de la gente genera coaliciones, pues, weón, pero, o parece que hay coaliciones y coaliciones, pues, si hay una coalición entre gente de bien, académica, con buenos apellidos, bueno, parece que esas coaliciones sí valen la pena, pero cuando una coalición de rotos culiados, weón, parece que le molesta al conche su madre, weón. Bueno, Bueno, tenéis que, weón, bienvenida a la tenéis que política liberal, pensar, pues saco wea culiado. tenéis que pensar, weón, que en el asilo de ancianos, weón, de la gente topo, todavía no llega al internet muy bien. Yo creo que le debe costar. Tenéis que comprenderlo. No, Falta tiempo. la gente saco wea, weón, solamente porque no tiene bloque, weón. Ese es el tema. Y no tiene bloque porque están todos centrados en esta wea, y eso también es súper importante, que eso es algo que quería destacar. Que ahora en adelante, como ya terminaron la parte de los gobernadores, bueno, ahora viene igual las primarias, puede ser que gasten un poquito más de tiempo, pero tienen más maquinaria para empezar a generar su propio bloque en la constituyente, porque así como estos weones se estaban destruyendo para la wea de los gobernadores, de a poquito Voces Constituyente empezó a armar su poder y son los únicos que han dado pasos más adelantados dentro de la constituyente. Entonces, que se peleen todo lo que quieran los partidos tradicionales reculeados en las elecciones que vengan, importa un pico. Voces Constituyentes, como sabe que es un proceso que es de largo plazo, que va a definir el juego político de los próximos 30, 40 años, ojalá más incluso, si es que nos va bien, ahí se juegan las cartas y por lo tanto ahí se están haciendo fuertes. Entonces, hay dos escenas que se están moviendo. Por uno, supuestamente gana la derecha, pero son derrotas, son victorias pírricas, porque no sabemos cuánto tiempo más van a durar si es que hay reseteo de cargo. Pero por otro lado, está el juego estructural que se juega en la constituyente, que es la que estamos avanzando nosotros, o estamos apostando con esta gran bancada plebeya que habíamos dicho en los dos capítulos anteriores, que se tenía que formar una bancada plebeya y la vocería de los pueblos es la bancada plebeya que se está formando. Así que bacán por ese lado. Quiero recalcar un poco o redondear la idea. Estoy poniendo como a Darío Quiroga que empieza a hablar las mismas weas, pero de otra forma porque quiere sintetizar porque es un maquinero. Pero quiero destacar a la gente, si es que no le quedó claro, que los ejes izquierda-derecha, o eso al menos mi puesta, ya no son esos. No está a la izquierda el PCAP, después el Partido Comunista, el centro entre la Concertación y la derecha después RN, UDI y Partido Republicano. No. Ahora están los ejes, pero los ejes tienen que ver el pueblo contra la élite. Y tenemos por el eje más de izquierda, y este eje no es izquierda-derecha, tampoco es horizontal, es de abajo hacia arriba. Entonces, como el eje de más abajo, la punta de más abajo, es la vocería del pueblo. Y la lista del pueblo y las organizaciones sociales que tienen manifestación política, porque en el fondo son los plebeyos que se autorrepresentan y autogeneran los propios mecanismos de presión social y de hacer política y generar poder. Ahí tenéis ciertos grises y que tú llegáis al centro. No al centro. Sí, al centro más o menos, que es lo que había hablado de hecho Varinas antes, que es el PC y el Frente Amplio, que son personas que no son plebeyas, pero que dicen representar a los plebeyos. Entonces son una especie de caballito de batalla que es el refrito que queda de la política como procesador de conflictos sociales, ¿cierto? Entonces esos son los que se ponen al centro porque están más o menos al medio, siendo obviamente más cercano a la élite, el Frente Amplio, sobre todo RD, por las conexiones internacionales que tienen de poder, y tenía el PC como el centro hacia bajismo, que tiene que ver con la plebeización y cómo se genera el propio poder. Y por último tenía en la parte más alta de este eje élite versus poder, que son la derecha, que es una buena administradora del poder, pero no son dueños del poder, que es la concertación, la ex concertación, y tenía a la derecha que se representa a sí mismo porque es el bloque de poder manifestado como partido. Y ahí tú tenías la UDI y te tenía el Partido Republicano principalmente. Entonces, ese es el nuevo eje que se mueve. Y por eso tienen que entender que Pro Dignidad es el centro ahora. Y con esta votación de Orrego y con la cuenta que le salió ahora el haber ganado, más van a presionar para que eso sea y para que la derecha tire estos salvavidas diciendo, bueno, ahora nosotros tenemos que hacer un bloque entre todos nosotros porque se nos vamos a cagar. Así que yo creo que eso tienen que tener muy claro, y quiero destacar una de las cosas de la noticia de la tercera que estaba hablando Varinas también, porque hablaron de varias cosas. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cuál es la posición del Banco Central? ¿Cuál es el rol de la AFP? Y el derecho a propiedad de agua. Eso es lo único que le interesa a la derecha porque la derecha ya perdió, no tiene más que defender.
Es lo único que podría defender. Y quiero destacar una cosa que dice Arturo Zúñiga respecto al modelo económico, y lo voy a citar. Dice, el modelo económico que se utiliza en Chile de economía social de mercado es el que impera en la mayoría de los países, con leves diferencias entre ellos. El otro modelo económico que disponible es el comunismo. Creo que no hay duda de dónde queremos estar debido a los pésimos ejemplos que este último ha tenido. Hoy tenemos una tensión entre más o menos Estado dentro del sistema de la economía social de mercado. El Estado debe tener su rol y ejercerlo de buena forma. Lamentablemente los problemas que vemos hoy son precisamente donde el Estado no ha hecho su pega. Sí, pues weón, si eso es subsidiariedad que viene respecto de Jaime Guzmán, pues chuche tu madre. Por ejemplo, pensiones llevamos más de 15 años esperando una reforma donde ni los congresos ni los distintos gobiernos se han puesto en los zapatos de estas personas que trabajan 40 años y que no le alcanza su pensión para llegar a fin de mes, dice el presidiario reculiado que está de manera gratuita como constituyente. Así que ese es el eje. Acá hay dos modelos económicos. O nos vamos al capitalismo o elegimos el comunismo. Y no va a haber otro gris. Entonces después no nos vengan a huear a nosotros que estamos polarizando a la gente si ellos están haciendo estos binomios. Sí, pues, de hecho, lo hacen solito. O sea, solito se declaran la wea. O sea, no hay doble lectura en ese sentido. Y yo creo que también agregar al tema de los ejes, que como para entenderlo es una wea muy de matemáticos, X, Y y Z. Es un eje, es casi como un eje tridimensional. Hay gente arriba y gente abajo, y gente izquierda y gente de derecha. De hecho, eso lo podemos ver en el caso más cercano que se está viviendo en Latinoamérica. Como para cerrar el capítulo, démosle una ligera punteadita a lo que pasó en Perú. O sea, ahí tenéis un claro ejemplo, clarísimo ejemplo, de que el eje izquierda-derecha ya no sirve. ¿No? O sea, literal no sirve. Porque tenía un candidato de izquierda, pero no es de la izquierda progre. No es de la izquierda frente amplista. De hecho, el candidato Pedro Castillo, representa a otra izquierda, a esa izquierda que teníamos guardada desde antes de las dictaduras y que lamentablemente fue masacrada, weón, en las dictaduras. Así que, Varinas, como para ir cerrando, ¿algo quieres agregar al tema de la plebeyización latinoamericana? Porque al fin y al cabo ese es como el tópico de Pedro Castillo. Sí, dos cosas. Una importante de que la derrota de Karina Oliva, y ojo, la derrota de Verónica Mendoza en el Perú en primera vuelta, son dos señales de lo mismo. Esa izquierda que simplemente importa, sin hacer una lectura aterrizada aterrizada y enraizada en el territorio en el que está condenada a lo largo del fracaso. Y no porque sus ideas sean mejores o sean peores, es simplemente porque hay una desconexión real con el territorio que estás habitando. Esa es una. Y segunda, de que una vez más se confirma de que en el fondo la pertenencia a la clase está haciendo alinear también el eje izquierda y derecha, tal como antiguamente habían cuicos de izquierda y fachos pobres. Ahora esos fachos pobres desilusionados se plebeyizan, se izquierdizan, y esos cuicos de izquierda que se decían tan de izquierda, cuando los plebeyos les fueron a tocar la puerta de la casa, se fueron arrancando la casa a los patitos. Sí, yo quiero solamente agregar un poco eso, que lo que vimos hoy día en la gobernación con la Karina Oliva y Orrego fue una pequeña muestra, un pequeño botoncito de muestra de eso mismo que pasó con el gran profesor Castillo. Y yo creo que hay que tener mucho ojo con eso. O sea, que Ñuñoa, por eso yo decía el tema de Ñuñoa y que ganó Rego, pues, weón. Y eso es simplemente por el tema de la corrección política, por el tema de que la política y la identidad pesan más que los destinos de toda una región, weón. Lamentablemente nuestra identidad, sea la cual tengamos, y sea también cuáles son las batallas que nosotros defendemos, no siempre son escuchadas porque de repente, y nosotros somos plebeyos que somos cochinos, plebeyos cochinos, en el sentido de que somos plebeyos, tenemos una mentalidad plebeya, pero estamos políticamente mucho más, estudiamos más, leemos más, nos gusta la política, entonces no tenemos esta cuestión más bien intuitiva. Por lo tanto, tenemos que entender que muchas de nuestras batallas de repente no le hacen sentido a nadie, pues. Sin ir más lejos, nos escucha una cagada de gente. Así que ayúdennos a difundir.
El- Aprovechando Sí, el difundir, análisis. cabrón. Ayuden a difundir, cabros. La perspectiva de la política plebeya, weón, va a seguir creciendo, weón. No será quizás con nosotros, pero nosotros estuvimos aquí, weón, y lo dijimos antes. Así que eso también, por ese lado, tenemos que tener ojo con lo que hacemos y con lo que proyectamos de nuestra identidad, que supuestamente es el sentido común cuando no lo es. Solo quiero dedicar 2 cosas más. Solidaridad a Naya Fácil, weón. Naya Fácil no es la culpable, weón, de que Karina Oliva haya perdido, weón. Naya Fácil es una gran plebeya, weón, tiene todo mi apoyo, weón, y que siga, weón, creciendo y que siga siendo popular, weón, porque aunque ustedes no quieran cuicos reconchetumare, a la Naya Fácil la quieren caleta, weón. Más que ustedes, giles culiados. Y el punto 2, ya ni me acuerdo qué weá quería, weón. Váyanse toda la chucha. Maldito seas como una Ñuñoa. Con eso cerramos. Váyanse a la chucha. Ñuño, no, culiado. Chao.